Muy bien, buenas noches. Es un gusto nuevamente saludarlos y que estemos disfrutando de estos días maravillosos llenos de encontrar y descubrir las claves para permanecer llenos de Dios, el poder y la autoridad del creyente, sanidad divina. Y pues bueno, son cosas muy importantes que en este tiempo el Señor nos está revelando, nos está ayudando a estar meditando de día y de noche. Yo creo que a todos nos pasa de estar meditando de día y de noche. Con estos tiempos en donde podemos estar meditando, creyendo, saboreando y disfrutando todo lo que el Señor nos ha regalado hasta el día de hoy. Hemos estado viendo esas 4 claves en donde estábamos estudiando Romanos 1, versículo del 16 al 22, en donde podíamos entender y comprender que el Evangelio es algo demasiado bueno para ser verdad, pero que es poder de Dios, y eso es algo que forma parte de nuestras vidas al día de hoy. Esa esperanza en la que nosotros vivimos no es la misma esperanza en la que el mundo vive y la gente que no conoce de Cristo, pero para nosotros el día a día es movernos en el poder de Dios, esa esperanza que es esa intensa anticipación del bien que cada día debemos de estar esperando, que debemos de estar creyendo, y bueno, pues lo entendemos y lo comprendemos a través de creer en la poderosa palabra de Dios. También veíamos que esas 4 claves para permanecer en el poder de Dios es glorificar a Dios cada día en nuestras vidas, cada minuto y cada segundo. Tenemos que estarle dando gracias, glorificar su nombre, reconocer lo poderoso de nuestros pensamientos, porque una vez que hemos nacido de nuevo y hemos venido a la salvación que es en Cristo Jesús, nosotros podemos disfrutar de la plenitud de Cristo, de esa plenitud que habita en nosotros por su Espíritu Santo. Así es que el tema que vamos a ver el día de hoy se llama Dios me ama. Dios me ama, pero ¿cómo puedo reconocer yo que Dios me ama? Vamos a repasar lo que nos dice la palabra en Hebreos 12, versículos 1 y 2. Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesucristo veía lo glorioso de esa obra perfecta y terminada en la cruz del Calvario, y menospreció el dolor, la vergüenza que él padeció, porque él sabía cuál era la gloria que estaba puesta por delante. De la misma manera veíamos la semana pasada que era muy importante darle el lugar correcto al Señor Jesucristo, la honra correcta, valorar, estimar, honrar, hacer glorioso lo que es la persona divina de Jesucristo, y que nosotros podamos caminar entonces en esa plenitud en el Señor Jesucristo, y que podamos permanecer llenos de Dios. Si Él menospreció lo propio, nosotros tenemos que aprender a darle valor a las cosas que realmente importan. Y lo más importante para nosotros debe de ser honrar y darle el lugar correcto a la palabra de Dios, a la persona de Jesucristo, al Espíritu mismo
que de Cristo que mora en nosotros, que es el mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. A eso es a lo que le debemos de dar valor. ¿Y cómo vamos a hacerlo? A través de conocer, entender y creer correctamente su palabra, porque es poder. Y de la misma manera nosotros darle día a día gloria, glorificar su nombre a través de agradecerle por todas las cosas que Él hace por nosotros, por darnos vida, por darnos una familia, por permitirnos seguir permaneciendo y caminando en su palabra y en su verdad que nos es revelada por su Espíritu Santo. De esta manera nosotros vamos a poder reconocer lo poderoso de nuestros pensamientos y vamos a caminar con un corazón bueno, un corazón como el corazón de Cristo, un corazón que le manifestó amor y misericordia a la mujer adúltera, dando testimonio de que Él no ha venido para condenar, sino para salvar, para traer libertad al cautivo, para darle vista al ciego, para traer a nuestras vidas prosperidad, salud, sanidad, y de tal manera que nosotros podamos reconocer qué es el corazón del Señor. De esa manera nosotros vamos a poder permanecer, como dice la palabra, que así como recibiste al Señor, así andad en Él. Cuando nosotros por primera vez venimos al Señor, todos lo recordaremos, estás lleno de gozo, estás lleno de alegría, estás saturado y desbordado de todas las maravillas que empezamos a conocer del amor de Dios. Y lo primero que entendemos es que Jesús nos ama, que murió por nosotros para darnos libertad, para traer redención y restauración a nuestras vidas. Yo creo que todos vivimos esa parte tan maravillosa, pero el Señor no quiere que tan solo caminemos un ratito o los primeros años o los primeros meses de nuestras vidas así, sino que así como lo recibimos, así permanezcamos, porque de esa manera nosotros vamos a poder entender su gracia, su misericordia, la vamos a poder compartir, no tan solo quedarnos con ella, sino engrandecer el nombre del Señor, engrandecer el llamado, el ministerio al que Él nos ha entregado de manera personal y familiar, ya sea en tu casa, con tu esposo, con tus hijos, en tus negocios y en tu vida espiritual, en tu llamado, en lo que el Señor ha dado. Pero esto no lo vamos a poder hacer si nosotros no honramos correctamente su palabra. Y entonces vamos a ser obedientes a la fe que es de Cristo, a la fe de Cristo en nuestras vidas. Y entonces veremos a toda la gente con los mismos ojos, con ese mismo buen corazón con el que el Señor Jesucristo nos ha visto siempre. Y entonces podremos permanecer caminando en el amor, la gracia y la misericordia. ¿Por qué? Porque cada día vamos a enfrentar cosas que nos pudieran sacar de nuestra paz, robar nuestra paz, si no estamos constantemente meditando en la palabra de Dios, en lo bueno que es Él. Si no tenemos un corazón bueno, vamos a batallar, porque cuando nosotros estamos empezando a caminar en el Señor y seguimos y continuamos y ahí vamos en este camino, algunos tendrán 5 años, otros 10, otros tendremos 30, otros 35, 40, los años que tú quieras, pero si no decidimos honrar y permanecer en el poder de Dios y llenos de Él, vamos a tener situaciones en donde te voy a poner ejemplos como el que Dios ya hizo un milagro en nuestras vidas, pero de repente viene alguien y te dice, pues ese milagro todavía no se ve como que muy claro en tu vida y yo te recomiendo que tomes otra alternativa. Y la gente es el diablo, porque cuando Dios te regala algo maravilloso, algo glorioso, un milagro que ha sido su misma salvación, recuerden que los milagros son muy buenos, son excelentes, son maravillosos, pero para tener un milagro es porque estamos viviendo en una crisis y nosotros no pretendemos vivir de crisis en crisis, pretendemos ser victoriosos el día a día,
porque estamos llenos de Él, porque hemos aprendido a permanecer y no ser esas personas que, como dicen, esa vasija llena de agujeros, que de repente estamos hasta arriba y ¡pum! Viene en 2, 3 meses y te da la depresión. ¿Por qué? Porque estamos caminando en nuestros sentidos naturales y eso no nos permite meditar, conocer, entender y creer correctamente la palabra de Dios. Entonces necesitamos de meditar, menospreciar las cosas que no tienen valor. Lo único que debe de tener valor en nuestras vidas, y eso nos va a hacer permanecer llenos, gozosos, aún en contra de la adversidad, aún en contra de situaciones que pudieran salírsenos de control, o no tan solo a nosotros, puede ser que esto les esté sucediendo a nuestras familias, a algunos amigos, y nos quieren arrastrar en esas situaciones, pero cuando tú permaneces puedes ser un impacto de bendición para siempre, porque el Señor Jesucristo no cambia. Él es uno y Él no cambia. Hoy no dice sí, mañana no, según te vea. Si te portaste bien, es más, ni siquiera necesitas portarte bien, está acá adentro. Y luego sube a los pensamientos. Y antes de esto, aguas, no hay que decirlo, porque la boca tiene poder y nuestras declaraciones tienen poder. La bondad de Dios, lo hemos visto, nos lleva al arrepentimiento, y el arrepentimiento es Cristo, es caminar en Él, es abrazar su palabra, creerla y aplicarla en nuestro día a día. De esa manera nosotros estamos honrando la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario por nosotros, y yo te aseguro que vas a ver resultados inmediatos, gloriosos, porque entonces le estás dando oportunidad a la palabra de Cristo que renueve tus pensamientos, y entonces eso que está dentro de nosotros, en nuestro espíritu, esa tercera parte de nuestro ser, que es el Espíritu de Cristo, va a poderse filtrar por nuestros pensamientos, que es su palabra, y entonces vamos a poder tener acciones de fe, acciones que te van a relacionar con la persona que eres en Cristo Jesús. Porque como dice Primera de Juan 4:17, como Él es, así somos nosotros en este mundo. Bueno, vamos ahora a pasar a Filipenses. A Filipenses 2. Versículos del 5 al 8. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Haya pues en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo, el cual no estimó el ser igual a Dios. Muchas veces queremos que se nos respete nuestra posición, que se nos respete el lugar de honor que consideramos que tenemos, y viene una serie de problemas, porque en vez de considerar que tú no eres tan importante como la obra que Jesucristo ya hizo en la cruz del Calvario, y que esta a lo primero que nos llama es a manifestar el amor, la gracia, ese favor inmerecido y la misericordia de Dios a través de honrar su palabra, lo que Él nos llamó a hacer y a hacer. Entonces, si nosotros queremos jugárnosla con el honrar tu persona, tu posición, tu estatus, no sé,
posición social, económica, en tu casa, en la escuela, en tu trabajo, pues vas a batallar mucho porque van a venir una serie de problemas en donde muchas personas no estarán de acuerdo contigo, te menospreciarán. Ustedes recordarán, alguna vez ha pasado o nos ha pasado a nosotros mismos con algunas personas que cuando vienes al Señor y estás bien enamorado, bien apasionado y bien gozoso y andas gritando y diciendo por aquí, por allá, me siento feliz, soy lo máximo, Dios me ama, el Señor me ha revelado su amor y esas personas o nosotros mismos nos sentimos muy importantes, te darás cuenta que hay gente que te dice, ay, sí, ¿tú quién eres? ¿Y tú por qué dices eso? Ay, si ya te las das de muy sabio y de muy, porque o Dios te regaló algo, o eres más diestro en la palabra de Dios, y estás apasionado y enamorado, y hay gente que te menosprecia. Cuando estamos pasando situaciones como tratar de impactar nuestras vidas y ser factor de cambio en esta sociedad tan necesitada del amor de Dios, de la misericordia de Dios, pero lo queremos hacer con nuestra posición, con nuestros méritos, con lo que somos. Tal vez en lo natural tenemos algunos talentos, la facilidad de hablar, o eres súper cuerda, súper inteligente y tienes una maestría, un doctorado, eres profesionista, eres dueño de un negocio y quieres impactar a la gente a través de esto va a traer muchos problemas. ¿Por qué? Porque no estamos dándole ese lugar de honor y lo que pretendemos es aprender y lo que el Señor quiere enseñarnos para permanecer en su poder es aprender a demeritar. Jesucristo no estimó al ser igual a Dios para venir y ser igual que tú y que yo para poder ganar nuevamente la salvación y restaurar lo que se había perdido con Dios. Entonces nosotros tenemos que aprender a darle el primer lugar en todo y por todo a la palabra de Dios, a lo que Jesucristo hizo. Y entonces en esa posición tú vas a poder tener esos ojos para ver lo que Él ya hizo y lo que quiere hacer en cada una de las personas que forman parte de tu vida, de tu negocio, de tu familia. ¿Es difícil? Sí. Cuando estamos en una posición en donde dices, pues me tengo que desestimar lo que yo soy para poder llevar bendición a mis hijos, para poder llevar bendición a mi trabajo, o a los que trabajan conmigo. Pero eso es glorioso porque entonces estamos honrando permanentemente la palabra de Dios y entonces vamos a poder disfrutar de la plenitud y del gozo de Cristo y vamos a estar dándole lugar a esa obra perfecta y redentora de tal manera que no por tus méritos, sino por los méritos de Cristo, es que esa honra y ese engrandecer el ministerio a lo que Dios te ha llamado, a las obras, a la obra a la que Dios te ha llamado, eso es lo que va a ser reconocido porque va a ser espiritual lo que tú acciones. Pudiera parecer a veces que tú les hablas a la gente y les dices tantas cosas del amor de Cristo y su misericordia, y sus acciones son completamente contrarias y diferentes, que a veces pensamos que no tuvo efecto y no tuvo valor y nadie te tomó en cuenta por lo que tú te esforzaste en hacer. Pero lo que no debemos de desestimar es que la palabra de Dios es poderosa y lo que hay en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, y cuando lo hablamos y lo declaramos, por sí sola tiene poder y tiene su propio efecto. Tú has sembrado correctamente y has declarado porque conoces, entiendes y crees el efecto de la palabra de Dios, de tal manera que vas a ver un fruto inmediatamente, vas a ver un fruto glorioso. Amén. Bueno, ahora vamos a leer aquí mismo en Filipenses 3, versículos 7 y 8. Y dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo
y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Las cosas, todas las cosas, Pablo las estimó como pérdida, su excelencia, su posición, su gran lugar, todo lo que él había hecho. Lo consideró como pérdida, como basura, como algo que no sirve. Los títulos, la posición, quién eres o qué haces o hasta dónde estudiaste, aún la gente misma entre nosotros los cristianos queremos ver en los mismos pastores, en los mismos siervos del Señor, un título, una medalla, un trofeo, que son basura, porque no importa qué es lo que tú hayas alcanzado por tus méritos humanos. Puede ser lo mejor, pero delante de Cristo no somos nada de su obra terminada y perfecta, porque nadie, ninguna persona ha ido a la cruz, ha sido sepultado y ha resucitado por todo el mundo, solamente Jesucristo. Si de algo tenemos que gloriarnos, es de lo que Él hizo por nosotros y que nos ha llamado y que nos ha alcanzado. Amén. Así es que tengamos muy claro estas cosas, porque nosotros tenemos que caminar correctamente en las cosas del Señor, de tal manera que cuando tú haces estas cosas no necesitas ni siquiera tú mismo ayudarte, no necesitamos echarle más sazón a las cosas. La misma palabra tiene su valor más grande, más maravilloso, que va a permitir que las personas vean en ti a Jesús. Y cuando ven en ti a Jesús, ven todo el fruto del Espíritu, se ve toda la obra de Jesús, tus palabras cambian, tu manera de ver, tu manera de hablar. Y vaya, algunas personas te van a llegar a decir que qué hipócrita. Mírala, esta era así como el tipo del que está cantando en el coro, y llega el que lo conoce y dice, este era un borracho, no lo puedo creer que ahora esté dándole gloria a Dios, cuando antes era puras maldiciones y puras cosas feas. Nosotros no debemos de preocuparnos por eso, por cómo sea la gente. Debemos de preocuparnos por lo que está en nosotros, por lo que hacemos, por lo que somos, porque de esa manera, aunque no nos guste y de repente te choca que la gente hable y diga, pero gózate en el Señor. Mira, Pablo se gozó grandemente en los tiempos. La carta a los filipenses la escribió en la cárcel y hablaba de que se gozaba y que se gozaba y el gozo del Señor. Más de 15 veces menciona que estaba lleno de gozo en la cárcel, porque él era libre, sabía cuál era el propósito del Señor y el impacto que aún en ese lugar estaba causando para la vida de todos los demás, de los que estaríamos conociendo la revelación de la palabra de Dios a través de Pablo. Muy bien. Ahora vamos a Lucas, vamos a leer Lucas 14, 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Si alguno viene a mí y no aborrece, ¿te das cuenta? Esta palabra tiene una semejanza o similitud a que el amor que nosotros tenemos por nuestro esposo o por la esposa o por los hijos, padre, madre, hermanos, hermanas. Dice, si alguno viene a mí y no aborrece, no puede ser mi discípulo. Esto pareciera ser como decir, pues, ¿cómo, Señor? O sea, me estás diciendo que aborrezca, pero no se trata de eso. Se trata de que nosotros debemos de tener muy claro
que lo mejor que debemos de apreciar para nuestras vidas es el amor de Cristo, es su palabra y su llamado. Y lo hace semejante a decir como que aborrecer, odiar, porque nosotros debemos de aprender a darle el primer lugar a lo más importante. Y pareciera ser, como nos pasa mucho, 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 que Dios nos da la sabiduría para hacer todas las cosas, es que las cosas de Dios las dejamos para lo último o para ver si tengo tiempo de, porque tengo que atender mi casa, no quiere decir que no lo hagamos. Para eso el Señor nos da sabiduría, porque tengo que darle más importancia a mi esposo, a los hijos, y de repente estamos ignorantes de la palabra de Dios y de repente queremos que Él nos ayude y que nos caiga el milagro del cielo. ¿Por qué? Porque hemos demeritado, hemos desestimado tanto lo que el Señor hizo por nosotros, siendo que Él nos creó, nos llamó, nos predestinó desde antes de la fundación del mundo, que nos ha provisto desde que ha creado al hombre, desde antes de que el hombre estuviera en la tierra. Él ya había preparado todas las cosas, ya había suplido toda necesidad antes de que la necesitáramos para poder tener la plenitud de todas las cosas en nuestras vidas. Pero resulta ser que amamos más otras cosas y no quiero que no lo hagas, decir que no lo debemos de hacer, pero si lo ponemos en un lugar más alto, nosotros vamos a tener infinidad de problemas como los que vemos siempre. No quiere, no me hace caso, el marido no quiere venir a las cosas de Dios, porque nosotros mismos ni siquiera tenemos claro qué es lo más importante en nuestras vidas. Si así lo hiciéramos, la gente estaría impactada de lo maravilloso que es ser una persona que tiene el mismo espíritu de Cristo habitando en él. Y debiéramos impactarlos con cada palabra que les hablamos, pero de repente se nos va el avión y estamos haciendo todas las cosas, menos cosas como las de ahorita, porque bien que vemos películas, bien que nos damos la oportunidad de echarnos un sueñito para las que duermen en la tarde, la siesta o levantarte más tarde. Si el Señor dice que Él nos da las fuerzas como las del búfalo, que toda su plenitud, ¿acaso Cristo es débil? ¿Acaso el Señor está somnoliento, cansado, enfermo, falto de algo para que nosotros no estemos completos? Pues no, de eso se trata. Para que podamos permanecer tenemos que entender correctamente cómo hacerlo, porque de esta manera nosotros podemos ir, como dice la palabra, de gloria en gloria, y es a lo que nos llamó, 2 Corintios 3:18, el Señor nos llamó para que vayamos de gloria en gloria. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aprender cómo hacerlo. Y esta es la manera de entender que Dios nos ama. Tenemos que identificar qué es lo que ha hecho por nosotros. Tenemos que honrarle, tenemos que glorificarle, permanecer en esas 4 claves para no acercarnos de Dios, porque Él no se acerca, Él está aquí. Todo está en ti y en mí, y en la decisión que tomemos de hacerlo. Yo creo que la mayoría tenemos hijos, las que ya son abuelitas pues lo tuvieron y tuvieron que hacerse responsables de sus familias, pero los que hoy podemos tener hijos jóvenes y pequeños, hoy podemos disfrutar de una mejor vida, de poder entender, conocer, creer la palabra de Dios, darnos el tiempo, 1 hora, hora y media, 2 horas, que no vale la pena disfrutar y tener este lugar de honra para el Señor, darle la prioridad, amarle más que todo lo que ya nos ha dado, porque de esa manera jamás vas a tener problemas, jamás vas a tener que andar lidiando con tantas cosas en las que hemos caminado por falta de conocimiento de su palabra, por falta de entender esa obra terminada y completa, perfecta en la cruz del Calvario, esas buenas nuevas, esas buenas tan buenas que son increíbles de que sean verdad. Yo recuerdo que te voy a platicar así como un pequeño testimonio de cuando nosotros iniciamos a ir a la iglesia.
pues yo estaba aún más joven. Tendría como 21 años, 22. Y todavía, pues ni siquiera novio, ni para nada casada. Bueno, todavía no andábamos mi esposito y yo, que fue lo único. Entonces, por ahí platicaba con una amiga que es abogada y que en ese tiempo era directora del penal, porque ella también estaba así como nosotros, mi familia, que teníamos, no sé, 2, 3, 4 meses que que habíamos nacido de nuevo y que estábamos en las cosas de la iglesia. Y luego platicábamos y decíamos, no, hombre, aquí te cuentan las cosas como de color, todo es color de rosa. La palabra de Dios y que el amor de Dios, todo es color de rosa. Y como ella enfrentaba la situación del tema de las mujeres en el penal, una vida pues muy aguerrida, tú sabes, criminales, y entonces nos reíamos mucho de eso. Yo también le decía, sí, ¿verdad? Aquí te dicen de que, ay, el amor de Dios, qué bonito es, que todo felicidad y que todo es maravilloso. Y fíjate, eso que todavía caminamos un tiempo así como que veíamos mucho la ley. Si no haces las cosas correctas, si no obedeces, vas a tener consecuencias y te va a ir mal. Y luego el que le iba mal, no, hombre, pues le va mal o le pasó esto porque no ha hecho las cosas correctas. Y el mismo líder o el mismo pastor que a nosotros mismos nos pasó, vamos y le decimos a la gente, es que te está yendo mal, porque no ha sido obediente, porque no ha sido diligente, y por eso tiene consecuencias, mi hermano. Aguántese, no quiso entender. Por eso el Señor quiere que seamos esas personas que así como recibimos al Señor, así permanezcamos, porque cuando nosotros venimos a Cristo y entendimos de su amor y de su misericordia, fue esa misericordia, ese amor como esa mujer adúltera que el Señor le dijo, mujer, ¿en dónde están los que te condenaban? Ni yo te condeno, vete y no peques más. Y no quiere decir que porque le dijo vete y no peques más, la regañó, no, la instruyó, le declaró palabras de libertad, porque si no le hubiera dicho, ya ves lo que te pasa por andar ahí haciendo las cosas incorrectas, por eso te trajeron y te aventaron al suelo y querían apedrearte. Pues bueno, ese es el amor y la misericordia del Señor. Cuando nosotros venimos a Cristo, así estamos. Y hay las nubes y todo es maravilloso y a todo el mundo le estamos diciendo que el amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones, que Dios me ama y Dios me ama y andamos volados. Pero ya pasaron 1 mes, 2 meses y 3 meses y entramos en el carril y como que ya se baja más el fueguito ahí, estamos medio distraídos. Pero luego viene una persona nueva a la iglesia que está dejando o que tiene que salir de un vicio como el alcoholismo, y entonces lo recibimos con gracia, con amor y misericordia, lo traemos, lo sentamos, le damos un buen lugar, pero pasa 1 mes, 2 meses, 3 meses y vuelve a recaer. ¿Y qué es lo que hacemos? Lo condenamos. Decimos, ay, este condenado como no entendió, pues hay que se amuele, que le vaya como él quiera porque no ha entendido. Y esa no es la voluntad de Dios. Nosotros debemos de permanecer en el poder de Dios, llenos de Dios, en la presencia del Señor, manifestando siempre ese amor y esa misericordia. Porque el Señor Jesucristo nunca se cansó de hacer bien a todos. Les hizo bien a todos, aún a los que le rechazaron, aún a todo aquel que estuvo en contra de él y lo juzgó, como los fariseos que siempre estaban tratando de probarlo y luego con la sabiduría que les respondía, como ya veíamos, pues bueno, le llamaron maestro, pero él siempre le dio bien a todos. Él no se acercó al leproso, ni siquiera como ahora tenemos que andar con guantes y cubrebocas. Él no se puso cubrebocas ni guantes para sanar al leproso y hacerlo libre. Así que nosotros tenemos que aprender a caminar de esta manera, como recibimos al Señor, con esa confianza, con ese entendimiento de lo poderoso que hay en nosotros, que es su palabra, que es su espíritu de poder. Cuando nosotros desestimamos lo que Jesús ya hizo en nosotros, ese milagro, esa bendición,
lo que tú has recibido día a día, porque yo creo que en estos tiempos hemos podido ver más que nunca cómo el Señor nos ha cuidado. Día a día podemos ver un milagro, porque tal vez te han dado un diagnóstico de enfermedad, tal vez te han dado una mala noticia, pero al día a día tú has podido ver la benignidad de Dios, la bondad de Dios, que simple y sencillamente nos lleva a posicionarnos en lo maravilloso que es Jesús y su obra perfecta terminada en la cruz del Calvario. Aquí mismo en Filipenses, vamos a leer Filipenses 1:21. Ya nos habíamos salido de Filipenses. 21, 23 y 24. Fíjate, el apóstol Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. El apóstol Pablo estaba lleno, impactado del amor sobrenatural, del amor incondicional del Señor Jesús. Pero él sabía que tenía un propósito que cumplir y que por causa de nosotros, los gentiles, él tenía que permanecer aquí, aún padeciendo, aún en la cárcel, aún golpeado y aventado como muerto. Él se gozaba y declaraba, para mí el vivir es Cristo, porque realmente fue el vivir en Pablo y un ejemplo para nosotros. Fue el poder sobrenatural de Jesús y su gran amor incondicional. Lo que necesitamos hacer cada día de nuestras vidas es deliberadamente glorificarle, deliberadamente reconocer su grandeza, porque cuando nosotros desestimamos el poder de Dios, y yo creo que tú y yo nos damos cuenta, vienen problemas porque no permanecemos en la posición correcta, en ese lugar que el Señor nos dio, sí, porque nos hizo hijos, nos adoptó, nos hizo hijos, nos hizo juntamente con Cristo herederos y coherederos de su gracia, y somos partícipes de su naturaleza divina, como dice la palabra en 2 de Pedro 1, versículos 3 y 4, y qué grandiosas y maravillosas promesas nos ha regalado, pero preferimos poner nuestros ojos en los pequeños detallitos de la vida, en los pequeños problemas, y ya cuando nosotros desestimamos el poder de Dios y su palabra, ¡pum!, pues podemos recibir un golpe. ¿Por qué? Porque nos distrajimos y nos puede agarrar en curva el que nosotros nos hayamos distraído, y entonces esto va a generar definitivamente problemas. Menosprecia lo demás, menosprecia a veces la importancia además que le damos a las cosas naturales o a las cosas de la familia que no tengan mucho sentido. Primero dale lugar a Dios y después encárgate de organizarte por la sabiduría que habita en ti por su Espíritu Santo, y que Él nos dé esa estrategia para poder administrar nuestros tiempos, para poder administrar nuestra vida, nuestra familia, sonreír, estar alegres, estar contentos. Hay miles de formas y todo el tiempo tenemos, todo el día, más ahora que tenemos que estar un poquito guardados. Hoy podemos administrar nuestros tiempos de una manera en donde le damos el lugar al Señor y luego organizas tus desayunos, tus comidas, tu trabajo, tu negocio, y tenemos todo el tiempo para poder tener esa sabiduría de estimar lo más grande, glorificarle al Señor y después ocuparnos de las cosas que además con esto se nos hace más ligera
el proceso de los trabajos y todo lo que tienes. Aunque a veces nos va el día tan rápido, pero siempre dándole gloria al Señor, con un buen corazón, no pensando mal de las cosas. Si hay algo que no está sucediendo bien, las cosas no están caminando correctamente o tenemos un problema, piensa en lo mejor que Él hizo por nosotros, que nosotros le llevamos a la cruz, que por nuestra causa fue muerto, fue crucificado, fue golpeado. Y entonces, si nosotros ponemos en perspectiva eso maravilloso que Él hizo por nosotros, ese valor que Él tiene, podemos desestimar todas las cosas y de esta manera le vamos a poder dar la mejor solución a cada situación de nuestra vida con la preciosa y maravillosa sabiduría de Jesús. Hebreos 12:2. Y nos dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, y lo volvemos a ver cómo él se regocijó en lo que iba a hacer, y era que tú y yo pudiéramos ser salvos y que pudiéramos estar disfrutando de todos los beneficios y maravillosos testimonios que cada una de nuestras familias tiene. Podemos tener algunas situaciones y algunos problemas, sí, pero nunca vamos a poderlo comparar con todo lo que Él nos ha dado, con todo lo que nos ha regalado, y seguirá haciéndolo. Finalmente, ya para terminar, vamos a leer Romanos 11:13. Y dice: 11:3, perdón. Ay, creo que me equivoco aquí, déjamelo. 11:13, sí, 11:13. Dice: porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Tú puedes engrandecer a Dios. Tú puedes engrandecer y honrar al Señor, glorificándolo a través de que tú veas las cosas con la mejor oportunidad. El apóstol le dice: honro mi ministerio. Pablo dice: soy apóstol para los gentiles y honro mi ministerio. Así es que tú y yo tenemos la obligación y el deber de honrar el ministerio que el Señor nos ha dado. ¿Cómo? Glorificándole, reconociendo la grandeza de su palabra que ha sido puesta en nuestros pensamientos, por lo cual somos renovados y transformados y vamos de gloria en gloria. Esto es como, imagínate, si tú ves las cosas y caminas en el ministerio positivo del Espíritu Santo, vas a poder engrandecer el llamado y el ministerio que Dios ha dado a tu vida, a tu familia, a los tuyos, a tus amigos. Todo lo que hagas va a poder ser engrandecido, pero eso va a depender únicamente de ti. Es tu decisión. Si tú lo quieres ver grande, y de esto lo hablan mucho los psicólogos. ¿Cómo te ves? ¿Cómo debes de caminar? ¿Y con qué actitud positiva debes de caminar? Imagínate qué glorioso es ver lo maravilloso de lo que es Cristo en nosotros, porque dice 1 Juan 4:17, como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y eso es más impactante que lo que nos pueda decir la gente. Lo que tú eres, lo eres por Cristo y por lo que Él es en ti. Así es que si tú caminas con esa
actitud de reconocer su grandeza, y cuando hables con las personas y te desenvuelvas entre la gente, entre tu familia, en tu negocio, en el súper, en donde quieras, cuando tú te desenvuelvas con esa manera de darle gloria a Él por el más mínimo detalle, vas a poder engrandecer el ministerio y el llamado que el Señor te da. Pero si tú dices, no, pues el Señor me llamó, pero pues yo no veo ningún talento ni ninguna virtud más en mí. Es más, a este ni le veo nada porque ni las estrellitas le brillan, ni le salen, ni le veo que brillen sus manos o que le brote nada de aceite, ni humo, ni fuego. Entonces, si tú eres negativa, esto va de la mano con el poder de creer correctamente. Si tú crees que eres llamado a engrandecer el ministerio y el llamado que Dios te ha dado, y glorificar y darle la honra al Señor y hacer grande su nombre, lo vas a lograr. Y en cada una de las áreas de tu vida lo vas a poder vivir y lo vas a poder disfrutar, porque vas a tener la libertad y la convicción de saber quién eres. Lo hemos visto en algunos estudios, en el ejemplo de que cuando un hijo identifica a sus padres es porque papá y mamá le están diciendo, hijo, ven, tú eres mi hijo, tú eres mi hijo. Así es como el Señor nos habla cada día, cada minuto, cada segundo, por su Espíritu Santo. Por eso debemos de permanecer en el Espíritu, de andar en el Espíritu, para que podamos conocer y entender quiénes somos y poder caminar correctamente, con una manera gloriosa. Y no importa que la gente te diga, ay, sí, tú te crees muy libre, muy santo, muy perdonado. No importa lo que la gente te diga, lo que te dice el Señor es lo más importante. Pero pues si eres negativo y dices que no, que yo no puedo, que lo intenté, pero ya leí una y otra vez el versículo y como que no dio resultados, pues también va a ser una verdad para ti y va a suceder, porque lo que creemos es poderoso. Y si yo creo que puedo, voy a poder. Pero si creo que no puedo, pues me voy a estar limitando, voy a estar desestimando la palabra de Dios, y entonces no voy a poder entender que Dios me ama y que por el amor que Él ha manifestado a través de la obra perfecta y redentora en la cruz del Calvario, a través de Jesucristo, somos dignos de ser llamados hijos y de caminar y permanecer en su poder y de ir de gloria en gloria, en el nombre de Jesús, que es el nombre que es sobre todo nombre, es el nombre que nos ha sido dado para declarar que en todas nuestras situaciones, en el nombre de Jesús, somos más que vencedores. Amén. Muy bien, pues bueno, pues vamos ahora para despedirnos y darle gracias a Dios por este día, por tu vida, por la vida de tu familia y por todas aquellas situaciones, anhelos, deseos, echar a andar ese poder de la imaginación en nuestros pensamientos, concibiendo lo que el Señor ya nos ha dado y nos ha regalado por gracia. Y bendecimos a cada una de las familias en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias por este día, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, te damos gracias por habernos escogido, por habernos llamado. En el nombre de Jesús. Y el día de hoy declaramos que somos grandemente bendecidos, altamente favorecidos, profundamente amados, totalmente perdonados, completamente justificados como Jesús es. Así somos nosotros en este mundo. Y te damos gracias, Señor, por la abundancia de tu gracia y el regalo gratuito de tu justicia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.